frecuentes y se podían encontrar en diferentes géneros discursivos, como vamos a ver en un momento. El trabajo se enfoca sobre todo en las lenguas quicheanas, el subgrupo de la familia oriental maya que está mejor documentado históricamente. Las lenguas mameanas, por ejemplo, no cuentan con tantos documentos del siglo XVI como las lenguas quicheanas. Y dentro del subgrupo quicheano, no todas las lenguas están igualmente representadas en cuanto a su documentación histórica. Hay idiomas, por ejemplo, como el uzpanteco, como el zacapulteco, en el cual tenemos realmente pocos documentos coloniales. Ahora, depende de la persistencia u obsolescencia de los compuestos verbales transitivos en los idiomas quicheanos, de la vitalidad de géneros discursivos particulares. Este es el punto fundamental de lo que hoy voy a presentar. Lo que voy a decir es que estos cambios en la morfosintaxis de los verbos se deben a cambios en la práctica discursiva. Cuando cambia el contexto cultural, ciertas formas de comunicarse, ciertas formas de presentarse frente al otro se modifican también. Y esa modificación lleva a cambios en la frecuencia con la que se usan ciertos tipos de discurso. Entonces, eso, por supuesto, de forma acumulativa, lleva a que cierto tipo de expresiones lingüísticas, cierto tipo de conjunciones morfosintácticas se vuelvan cada vez menos frecuentes hasta que caen finalmente en la obsolescencia. Entonces, los idiomas en particular sobre los que voy a hablar son el quiché y el cachiquel, simplemente porque estos son los mejor documentados, pero no solamente por eso. Quiero señalar aquí que estas lenguas durante muchos siglos estuvieron también en contacto con el náhuatl. Y este punto es importante porque los nahuas, quichés y cachiqueles formaban realmente un conglomerado cultural a través en el cual corrían una gran cantidad de ideas y de formas discursivas. Otras lenguas quicheanas, por ejemplo, como el Quechí y el Pocón, que habitan un espacio distinto dentro de Guatemala, tuvieron menos contacto con el náhuatl. Y voy a argumentar dentro de un rato que este contacto entre el náhuatl y el quiché y el cachiquel pudo haber favorecido el que se mantuvieran cierto tipo de estructuras, cierto tipo de construcciones, cierto tipo de compuestos verbales que en otras lenguas quicheanas no han existido en muchos años, incluso bastante antes de la invasión española. Entonces, las fuentes que utilizo de ninguna manera agotan este tipo de ejemplos. En el caso del cachiquel, utilizo el diccionario de Tomás de Coto, que es sumamente rico en cuanto a ejemplos, tiene no solamente significado de las palabras, sino también tiene ejemplos, entonces lo podemos emplear también para conocer un poquito cómo era que se producían oraciones en el cachiquel del siglo XVII. Tomás de Coto es del siglo XVII. Voy a tomar también ejemplos del Popol Vuh y de Rabinal-Achí. Estos textos, ustedes los conocen muy bien, son textos muy importantes porque ahí también se reflejan prácticas discursivas, valores culturales y prácticas rituales propias del posclásico. Entonces, hay una conexión directa entre la época anterior, la llegada de los españoles, y el siglo XVI, incluso XVII. Entonces, por eso vamos a utilizar estas tres fuentes como una especie de ventana a través de la cual vamos a ver cómo era que se hablaba el quiché y el cachiquel en el siglo XVI. Entonces, voy a hablar en particular de ciertos compuestos verbales con la estructura que aparece en el primer cuadrito. Tenemos un verbo transitivo y luego tenemos como una especie de atributo al verbo otra palabra, otra clase sintáctica que se le antepone. Y puede ser un sustantivo o puede ser un adjetivo. Ahora, este tipo de construcciones en el quiché y el cachiquel moderno son muy escasas. No es una estructura que sea productiva. Entonces, semánticamente, este sustantivo o adjetivo realmente trabaja o opera como si fuera un adverbio, como cuantificador o como el instrumento con el cual se ejecuta la acción del verbo. Entonces, aquí no estamos incorporando el objeto del verbo, sino que estamos más bien incorporando otro elemento de la oración que no es directamente el objeto. Ahora, en otras lenguas mayas podemos también incorporar objetos, pero no es este el caso en esta particular estructura. En otros casos, estos compuestos están lexicalizados. Eso quiere decir que su significado no se puede deducir de manera transparente de sus partes. La lexicalización quiere decir que una expresión o una palabra se constituye en una especie de excepción
que viene después, digamos, está guardada en el léxico del hablante y no hay una forma clara, transparente de poder deducir su significado a partir de sus partes. En esto difiere el quiché y el cachiquel de otras lenguas quicheanas. Eso sí, algunas nominalizaciones en las que sí se puede incorporar el objeto de los verbos. Por ejemplo, en palabras, por ejemplo, banal sí, que quiere decir leñador. Banal quiere decir el que hace. Sí quiere decir leña. O el neologismo kolbalbuj, que literal quiere decir lugar para guardar libros, o sea, una biblioteca. O si no, el término ajloolishim, que quiere decir comprador de maíz. Entonces aquí tenemos que la palabra comprador deriva del verbo comprar, es un verbo transitivo, tiene el agentivo vocal L, comprador, y luego tenemos que incorporamos directamente el objeto que es el maíz, el objeto de la compra. Entonces, en estos verbos compuestos que voy a mencionar, no se incorporan los objetos como en estas nominalizaciones. Y aquí tenemos el primer ejemplo. El primer ejemplo es de Tomás de Coto y es el verbo tiwishokbij, o si no, tiwishokchij, que literalmente quiere decir lo dice como mujer. O sea, lo dice de manera, y aquí también es interesante ver cómo hay un cierto machismo que se manifiesta en muchos de estos ejemplos, que es característico de la nobleza del siglo XVI. O sea, estos nobles cachiqueles eran guerreros. Entonces, su forma de hablar también refleja este homocentrismo, si se quiere, la importancia que se da a todas aquellas actividades propias de los hombres y un cierto desprecio por la esfera doméstica representada por las mujeres. Tenemos aquí tiwishok big. Entonces vemos que morfológicamente el verbo es big, que quiere decir decir, que todavía se utiliza, y tenemos ahí incorporado ishok, que es mujer. Luego tenemos la W, que vendría a jugar el papel de marcador de el agente, es el juego A, la primera persona del singular, lo dice como mujer. Entonces, lo interesante es que estamos incorporando Ishok, pero Ishok no es el objeto, sino que en realidad está actuando aquí como si fuera una especie de adverbio, modificando el significado de big. Tenemos también otro ejemplo del cachiquel, tinsaktsepej, que quiere decir me burlo de él, de ella, lo escarnezco. Y aquí pone Tomás de Coto una nota bastante sabrosa, dice, el más usado y entre mujeres cuando se encuentran las que son con belezas, o sea, concubinas o amantes de un hombre casado, o que se quieren mal, es tinsak tsepej. Entonces, tenemos acá que tse quiere decir reírse, bej es un instrumental, es un verbo transitivo, y luego tenemos sak, que quiere decir blanco o transparente. Literalmente quiere decir me burlo de él o me burlo de ella. Entonces el adjetivo sak está acá, no diría yo modificando, porque nuevamente el significado no es transparente. Saktsepej, eso se puede interpretar únicamente si uno sabe el significado del término. Entonces ya existía en aquella época una cierta lexicalización de este tipo de expresiones. Otro ejemplo interesante es tintzihchajij, que quiere decir voy por delante alumbrando. Entonces hay dos maneras diferentes de analizar este ejemplo. Uno es el análisis que da Tomás de Coto, que es tintzihchajij, donde chaj vendría de chij, realmente que sería pino o cote. Tzij vendría de encender, y ig vendría a ser una especie de transitivizador. Otro análisis que también me parece muy posible es tintzig chajig, donde chajig vendría a ser cuidar, tzig vendría a ser llama, y luego vendría a ser como cuidar la llama. Pero nuevamente, el significado de esta expresión compuesta tampoco se puede deducir de sus componentes. Se podría argumentar que en este caso el tzig, como llama, como encender, podría ser un instrumento, pero igual, esto no queda claro. Tendríamos que ver cuál es el análisis, tendríamos que decidir cuál es el análisis apropiado desde un punto de vista semántico. Lamentablemente, ambos son posibles, pero no tenemos a un hablante de aquella época que nos diga cuál era el significado de cada uno de los componentes. Aquí tenemos otro ejemplo interesante donde el atributo en realidad es un cuantificador. Entonces, si digo tinchutik charoj, quiere decir lo rajo en pedazos pequeños.
dice Tomás de Coto, cortar rajuelas de esta tea, o sea, el ocote, como estos hacen carguillas para ir a vender a la costa. Tinchutik, chinchutik charoj, o tinchutik zinoj, o ginoj, quiero decir. Entonces, vemos acá que lo que se incorpora acá no solamente no es un objeto, sino que es un cuantificador. La forma, o más bien la manera, la cantidad o el tamaño más bien de las rajas de leña que hace la gente. Hay también otros ejemplos interesantes. Por ejemplo, acá tenemos este es del Popol Vuh, Chikawinak Bitoj, Chikawinak Tzakoj, Tachik Tzukul Ool. Formemos, creamos al que nos alimente, al que nos sustente. Aquí están los creadores hablando justo antes de crear a las personas. Y aquí tenemos claramente un compuesto. El compuesto nominal es Winak Bit, Winak Tzak, que es un difracismo que quiere decir la creación del hombre, la criatura, como el hombre, es decir, el ser humano como una criatura, como un objeto de un acto de creación por parte de las deidades. Esto aparece como sustantivo en el Popol Vuh y tenemos acá que esto ha sido transitivizado a través del transitivizador oj. Es interesante porque el verbo bit y el verbo tzak también son verbos de raíz, son CBC. Entonces esperaríamos que la terminación sería bitó o tzakó, pero evidentemente no se deriva de ahí la expresión que tenemos en el slide, sino que se deriva del sustantivo compuesto winak bit y winak tzak. Este es un ejemplo donde este compuesto tiene una estructura sustantivo, verbo, pero es un verbo denominal. Tenemos otros casos también donde vemos también que un verbo actúa nuevamente como un verbo, como un adverbio, como un modificador de manera del verbo principal. Entonces, tenemos este ejemplo, libachchi, chiquisol guachij, chiquisol mukuj, puch upamkaj upamuleu. Al instante vieron y contemplaron, entendiendo al cielo y a la tierra a su alrededor. Esto es después la creación del ser humano. Acá, guachij quiere decir como enfrentar, como ver de frente. Mukuj quiere decir contemplar. Es un verbo que ya no se usa en el quiché moderno. Y el verbo sol, solo, quiere decir desenredar. Pero hay una metáfora de sol que también se utiliza como para decir entender o explicar o desentrañar alguna cosa, alguna cuestión, algún tema que tiene que entenderse, sobre el que habría que hacer alguna pesquisa. Entonces, sol actúa aquí como la manera en la cual se está haciendo esa contemplación. Sol implica también dar vueltas alrededor. Entonces, todo esto hace referencia nuevamente a este ver contemplando, a este ver entendiendo. Tenemos también casos en que nuevamente hay una lexicalización porque justamente no se puede deducir de manera transparente el significado del verbo compuesto, aunque definitivamente el tema en general lo podemos entender. Aquí hay un ejemplo más, que Hekut, Shech Akataj, Wirahawal, Shibalbari, Rumal Apoj, Shemoy Huachishik, Honogel. El verbo interesante acá es, fueron enceguecidos. Moy Huachij. Huachij es el verbo que vimos anteriormente y moy es un sustantivo que quiere decir ciego. Entonces aquí fueron enceguecidos. Nuevamente, moy no es aquí el objeto, es más bien la manera en que se está hablando del watch, de la mirada, una mirada que está ya enceguecida, porque watch también tiene que ver con el frente, tiene que ver con la mirada, son verbos con una semántica bastante compleja porque hacen referencia a toda una serie de diferentes elementos visuales que no tienen que ver únicamente con el acto mismo de ver o contemplar, sino también con el campo de la mirada. Es un caso interesante de cómo la semántica de los verbos en los idiomas mayas en realidad es una semántica que no se presta a una descripción intencional simple, sino más bien a una descripción extensional de los diferentes contextos y situaciones pragmáticas en que se utilizan.
Y luego tenemos también un caso interesante donde vemos ya una derivación versiva. Este es un ejemplo del Rabinal Achí. Y esto es importante porque Rabinal Achí tiene un lenguaje poético. Es un lenguaje poético muy especial porque no es un texto en prosa, no es una epopeya, no es una historia de migración, sino que es un baile, es un, hay un elemento dramático que también es interesante y es un tipo de lenguaje que también es bastante conservador. El hecho mismo de que se haya conservado todo este léxico del posclásico hasta el siglo XX habla de cómo operan este tipo de construcciones, este tipo de registros discursivos en los idiomas mayas. El ejemplo es Mishineta Kamarawi. Mishineta Kamarawi. Entonces, he apeado en el español colonial, quiere decir, medí con una cuerda. Entonces, este ejemplo es muy interesante porque aquí tenemos que el verbo es etaj, que quiere decir medir. Luego tenemos kam, que es la cuerda con la cual se está midiendo. Luego tenemos ar, que es una derivación versiva. El versivo lo que hace es derivar verbos intransitivos de sustantivos o de adjetivos. Y se usa para indicar cuando el sujeto del verbo adquiere el estado al que se refiere el sustantivo o el adjetivo. Entonces, Mishineta Kamarawi. Entonces, he apeado. Lo interesante es que los versivos generalmente implican un cambio de estado, pero acá realmente es un verbo intransitivo, pero opera casi como si fuera eh, un verbo no ergativo, no un verbo no acusativo. Entonces, tiene una semántica aquí muy interesante que es difícil de entender a partir de la presencia del versivo. Y nuevamente apunta al dato interesante de que la morfosintaxis de los verbos compuestos en el quiché y en el cachiquel del siglo XVI realmente es muy distinta de cómo operan los compuestos en el quiché y el cachiquel de hoy. Realmente existen muy pocos compuestos para empezar en quiché y cachiquel. Y lo que vemos acá es que en el siglo XVI tenemos una serie de verbos que realmente, diría yo, son lo que quedan de una etapa anterior de las lenguas quicheanas, en las cuales estas características sintéticas deben haber sido bastante más productivas. Entonces, en el siglo XVI, esto ya tendía a ser desplazado, porque lo vemos también en otras construcciones, como vamos a ver en un momento, otro tipo de construcciones donde se ve que el quiché y el cachiquel van perdiendo ya esa capacidad sintética o aglutinante que tenían antes. Es un proceso que es independiente de la invasión española, son procesos de cambio cultural que sería interesante discutir qué es lo que los ha hecho posibles. El quiché y el cachiquel en particular son bastante distintos en este sentido del quechí, porque este tipo de construcciones ya en el quechí del siglo XVI prácticamente no existían. Tenemos también casos en que el atributo que acompaña el verbo principal es un adjetivo. Por ejemplo, este ejemplo, que viene del diccionario de Domingo de Baceta, que es uno de los primeros diccionarios del quiché. Es un excelente documento, a pesar de que tiene bastantes inconsistencias ortográficas. El ejemplo dice, pues ahí abajo pueden ver ustedes dónde está el contexto completo del uso de esta expresión, porque esto es parte del registro del discurso homilético en lengua quiché en el siglo XVI. Les reprendió la dureza de sus corazones. Entonces la expresión, el verbo aquí es kouchabej. Chabej quiere decir hablar, platicar con alguien, pero acá estamos incorporando el kou. Kou es duro, fuerte, es hablar duro, hablar fuerte. ¿Por qué? Por la dureza de sus corazones. Entonces es interesante acá que existen dos objetos, de hecho, ¿verdad? Existe un objeto, se introduce la razón por la cual se les está hablando, y luego se introduce también la E, que es el marcador después del sh. Es la E, que es la tercera persona del plural, el juego B. Les reprendió la dureza de sus corazones. Esta expresión, este verbo en particular, este verbo compuesto en el quiché moderno, no existe. Entonces, nuevamente vemos que estas son expresiones que eran muy frecuentes incluso en el discurso homilético, en los sermones, que después desapareció.
Entonces, el análisis. En primer lugar, vemos acá compuestos con diferentes estructuras sintácticas. Tenemos en unos casos adjetivos con verbos, sustantivos con verbos y verbos con verbos. Ahora, los compuestos tienen morfología y quiero decir, una semántica variada. Entonces, su significado realmente no siempre se puede deducir transparentemente de los componentes. A veces se introduce un instrumento, a veces se introduce un cuantificador y a veces realmente es un elemento que hace referencia, que tiene que ver con el verbo, pero realmente no describe su significado. Eso tiene que saberse o tiene que aprenderse independientemente. Ahora, la mayor parte de estos han caído en la obsolescencia, es decir, ya no se utilizan más. Hay unos pocos, por ejemplo, para decir bendecir. En quiché se dice quinteuchij. Y ahí tenemos este chij que vimos ya en el primer ejemplo junto con ishok. En este caso estamos incorporando el teu, que quiere decir frío. Teuchij, bendecir. Alguna gente ha dicho que este teuchij es un préstamo del náhuatl teochiwa, que quiere decir lo mismo, pero no creo. No creo. Creo que es una aparente convergencia, pero en realidad me parece a mí que teuchi realmente es de la misma morfosintaxis que ishokchi, que ya vimos anteriormente. Entonces, esta obsolescencia ocurrió entre finales del siglo XVI y finales del siglo XIX. No tenemos más detalles, no sabemos más porque no hay muchos datos del siglo XVII, XVIII, XIX. Solamente podemos constatar que entre el siglo XVI y el siglo XIX ya no tenemos más de este tipo de verbos. ¿A qué se debe esta obsolescencia de este tipo de compuestos? Se debe a que los géneros discursivos en que aparecían también desaparecieron. Ya en el 16 eran poco productivos, entonces ya se daba esa tendencia a la lengua quiché, también se puede ver en otro tipo de compuestos, como por ejemplo en los negadores. No hay tiempo ahora para discutir ese tema, donde ya se puede ver que el quiché ha ido perdiendo esa categoría, esa calidad aglutinante que tenía anteriormente. Y estos géneros discursivos que fueron desapareciendo estaban vinculados con la nobleza, con los acanimac, como dicen los textos cachiqueles. Los acanimac eran los nobles. Y la nobleza tenía privilegios y una forma de vida distinta de los alcajol, que eran los plebeyos. Tenían una ideología militarista y un estilo de discurso que era también muy característico, con muchos difracismos y paralelismos en las historias de migración, las que encontramos, por ejemplo, en el Popol Vuh, en el Memorial de Sololá, en el título de Totonicapán y en muchos otros títulos del siglo XVI. Estos son los discursos, las historias de migración legitimaban el poder político de los nobles. Y por eso, hasta bien entrado el siglo XVI, se seguían utilizando y hasta copiando en documentos que iban a ser entregados a los españoles. Para los españoles, en el sistema legal español, los señores naturales, como les llamaban, tenían ciertos derechos que tenían que ser respetados, siempre y cuando reconocieran la primacía del rey de España y se convirtieran al cristianismo. Entonces, eso quiere decir que las historias de migración del posclásico siguieron jugando un papel político de legitimización aún después de la invasión española. Pero eso empezó a decaer ya en el siglo XVIII, siglo XIX, sobre todo con la independencia. Entonces, con la independencia, el poder de la nobleza fue desapareciendo y fueron también desapareciendo todos aquellos discursos que se podían asociar con la misma. Otro tema importante es la influencia del náhuatl. El náhuatl es una lengua polisintética, en la cual tenemos estructuras, verbos compuestos del mismo tipo que hemos visto acá, pero muchísimos. Entonces, yo me huelo que dado que existía tanto contacto entre náhuatl, quichés y cachiqueles, había también un cierto grado de bilingüismo, eso podría también explicar que ciertos géneros discursivos en donde se veían todavía estas estructuras, estos verbos compuestos, se mantenían un poco por la influencia que tenían discursos o giros lingüísticos similares en el náhuatl. Y eso, claro, tenía que ver también con el prestigio que gozaba el náhuatl como una lengua con la cual había un frecuente intercambio entre quichés y cachiqueles. Interesante, en el quechí no aparecen estos compuestos y sabemos, por supuesto, que el quechí no tenía contacto con el náhuatl, al menos no tanto como el quiché y el cachiquel. Entonces, sobreviven algunos de estos verbos compuestos en casos aislados. Por ejemplo, el ejemplo de bendecir que les decía,
Quinteuchi, que todavía existe en quiché. Entonces creo que me pasé un poquito, pero ya para concluir podemos ver acá un ejemplo interesante sobre cómo los cambios lingüísticos, inclusive en la morfosintaxis de los idiomas mayas, en realidad están relacionados con cambios discursivos que a su vez responden a las necesidades y a los factores sociales y culturales que tienden a reproducirlos. Cuando cambia la sociedad, cuando cambia la cultura, cambian también los discursos y por consiguiente podemos cambiar también la morfología de la lengua. Maldios Chechalak. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Romero, por esa maravillosa intervención. Le agradezco su tiempo. Vamos a tener ahorita un momentito para preguntas. Entonces, no sé si alguien tiene alguna pregunta. ¿Sí? Ahorita le van a hacer una pregunta, doctor. Ya. Poder tenerle en la segunda jornada lingüística. Gracias, me llama muchas mucho gracias. la atención porque cuando nosotros estamos hablando precisamente de hoy por hoy hacer el trabajo de traducción, tal vez algunas veces nos orillamos más a la construcción de neologismos o hacer comunicación más descriptiva. Pero la verdad es que conocer los extractos de documentos con mayor ambigüedad y cómo poder recuperar más bien estas terminologías que usted compartía en nuestra comunicación actual, más que irnos a los neologismos, sino que de qué manera poder nosotros recuperar términos que me parecen muy valiosos. Yo he trabajado, estoy haciendo trabajo para el Museo Nacional de Arte Maya, que próximamente se va a relanzar nuevamente en Guatemala, que está como etnología y ecología, y justamente toda la estructura de los pueblos originarios, la historia del pueblo maya, y cómo adaptar dichos términos a nuevas investigaciones y que también nosotros lo recuperemos en nuestra cotidianidad. Muchas gracias. Yo me voy con eso y me gustaría conocer más de esos términos que creo que es más genuino a crear neología. Muchas gracias por su intervención. Yo creo que tiene toda la razón. Y yo creo que en el caso de cuando se empezó a estandarizar los idiomas mayas, se cayó en una fetichización del léxico. Entonces, revitalizar significaba reemplazar palabras españolas o sustituirlas por raíces, por etimologías mayas, lo cual está bien, pero existe un nivel que va más allá de las palabras individuales y es el de la morfosintaxis. Nos podemos ver aquí en la morfología de estos términos una tendencia aglutinante muy rica que tenía el quiché, el cachiquel colonial, que ningún lingüista, ninguno de los que trabajan en revitalización parece haber notado. Y sin embargo, nos ofrece también una manera muy rica, muy sabrosa también de poder incorporar sustantivos para poder formar. Y no solamente formar palabras nuevas, sino además también rescatar las que ya existen, porque los ejemplos que les di a ustedes no son más que una pequeña parte de todo lo que hay en los textos. Entonces, la revitalización yo creo que tiene que pasar no tanto por sustituir palabras españolas, préstamos del español, sino por rescatar formas discursivas. Eso la hace más interesante. Pero ese es el nivel que toca ahora trabajar. ¿Quién soy yo? Muchísimas gracias, doctor Romero. ¿Alguna otra pregunta? Poquito sintética. Vamos Buenas tardes, creo que hablábamos el otro día
en Antigua, pero por teléfono, ¿eso yo? Así. Sí, entonces, no, solo para comentar que sí es muy interesante el estudio, no tengo preguntas, el detalle metodológico también muy bueno. Estaba viendo ahí algunas cosas, pero ya se me olvidó porque pasó muy rápido. Había una expresión que tiene una finalización con Win, que fue inadvertida con cuerda. Sí. Perdón, y ahora voy a... Pero Aquí yo está. lo entendí como que fui a medir, o sea, que estuve en un lugar midiendo, porque lo entendí como un direccional, como que indica un lugar. Sí, exactamente. Tiene razón. El QI en general se utiliza en estructuras de topicalización y la topicalización muchas veces va acompañada con expresiones del lugar. Entonces, efectivamente, fui a un lugar a medir con una cuerda. Ajá, eso fue lo que me entró la idea nada más. Gracias por todos los detalles. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Romero. Sería entonces todas las preguntas que tenemos. Le agradecemos muchísimo su participación, su tiempo y todo su conocimiento. Esperamos tenerlo el otro año ya presencial nuevamente y tener el gusto de nuevo compartir con ustedes. Gracias. Claro que sí, muchas gracias. Feliz tarde a todos. En este momento la transmisión se culmina.
Ha sido una jornada larga de mucho aprendizaje y obviamente que vamos a tener estas reedición de todas las conversaciones y ya, de hecho ya armamos charlas, incluso lo vamos a compartir con usted, mensuales para ir siguiendo en este proceso de aprendizaje. Mensualmente vamos a procurar tener estas charlas con los expertos y esto para mí creo que ha sido un éxito de aprendizaje, un poco denso y estamos un poquito así como, pero como les decíamos desde el día de ayer y ustedes pudieron observar en las distintas ponencias que ha habido, la lingüística y la sociolingüística se entrecruzan muchos caminos y tiene muchas aplicaciones y ahorita vamos a una aplicación que es nuestra vivísima realidad. Aquí está Gaby Rodríguez y Pedro Pablo Pérez Ramazzini, que trabajan en el INASIF y trabajan todo lo que es verdaderamente la limpieza de las escuchas telefónicas, el audio, y pues yo los tengo que dejar a ellos de expertos, ¿verdad? Pero esta es una de las cuestiones interesantes que estoy segura, yo veía a Gaby como a Pedro, así como, imagínense un análisis de peritaje, incluir lo que dijo ahorita el doctor Romero, qué complicado a la hora de limpiar un audio con idiomas mayas, entonces, y con lo que decía el doctor Cesaredo, con idiomas creoles. Entonces, es muy, digamos, realmente muy complejo el trabajo de los colegas, realmente mis respetos, los conocí así como cuando entró un día Pam y Estefanía al aula, y ahora me da mucho gusto, es para mí enorme gusto presentar a dos brillantes profesionales que tienen una calidad increíble para hacer peritajes de altísimo nivel. Dejo la palabra a Gaby. Gracias. Gracias, doctora. Muy buena tarde a todos. Me gusta iniciar siempre con este video. Smoothie. Calendar. No meetings today. Remember, time taken at 9:30. Fire off. Fire off. Open door. Door open. Så ska vi sätta en till. Open door. Wrong voice command. Open door. Wrong voice command. Open door. Repeat that. Open door. I didn't understand that. Hey, open door. Play on the floor. Muy bien. Como comentaba la doctora Silvia, pues trabajo para el Instituto Nacional de Ciencias Forenses como perito profesional en acústica forense. Vengo a contarles un poco sobre lo que es la pragmática forense. Para entrar en contexto, pues la pragmática, que es una rama de la lingüística que estudia el significado de lo que decimos o lo que dicen las personas en conjunto con cierto simbolismo. Esto va desde nuestros movimientos y lo podemos aplicar a lo forense con la criminalística. ¿Para qué nos sirve todo esto? Podemos utilizarlo en diferentes ámbitos, tanto como en peritajes acústicos, en reconocimiento de voz, en interpretaciones, también en juicios orales y públicos. Cuando la persona necesita un intérprete, pues también es necesaria toda esta parte. En este caso, pues vengo a hablarles un poquito sobre el análisis o la identificación de voz de las personas. La acústica forense, pues es una ciencia que se basa en el estudio de los sonidos que emitimos las personas en nuestra voz,
nosotros tenemos una característica que nos identifica, que es nuestra voz, es como una huella dactilar. Esto va desde nuestra mente cuando nosotros le enviamos una señal para emitir un sonido hasta nuestro aparato fonador. Para esto existen diferentes tipos de peritajes acústicos. El que se realiza en INASIF, que es el cotejo de voz. También existe el tratamiento y mejora de audio, el análisis de contaminación acústica, la percepción de sonidos según la distancia, la identificación de lugares por sonidos y la verificación de originalidad. Actualmente en Guatemala, pues por las leyes, el único peritaje que se realiza es el de cotejo de voz. Se está implementando también el de tratamiento y mejora de audio y la contaminación acústica, que es la que pues vivimos día a día, no está regulado como tal aquí en Guatemala. Sin embargo, es muy importante hacer mención sobre esto porque es nuestra herramienta día a día, es como nosotros nos comunicamos. Entonces, tener ese cuidado con nuestra audición es muy importante. Existen diversos estudios en donde pues la contaminación en diferentes países es muchísimo más alta. Aquí en Guatemala, en la ciudad capital, tenemos altos índices de contaminación acústica por diversas fuentes emisoras, desde el tránsito, gente trabajando. Entonces es muy importante recalcar que el cuidado de nuestros oídos también es necesario para este tipo de análisis. Pues hay una tabla que en conjunto con la OMS se han hecho pues diversos estudios, y es una tabla del umbral del dolor, donde pues nos da unos rangos según unos decibeles nosotros soportamos el ruido o los sonidos. Esto es subjetivo porque cada persona pues lo interpreta de diferente forma. Para mí puede ser algo como el sonido de una aspiradora, no puede ser molesto, sin embargo para otra persona sí puede ser molesto. Pero existe una tabla con unos rangos en donde nos podemos ir ubicando para ir teniendo ese cuidado con nuestros oídos. El peritaje de cotejo de voz, pues consiste en la identificación de locutores a través de las propiedades físicas y las características de la voz de una persona. Y se basa en una combinación de métodos o procedimientos para este análisis. Lo que se hace es verificar las características de una muestra que envían como dubitada, en este caso que se tiene duda, contra una muestra indubitada que no se tiene duda. Las muestras indubitadas pueden ser tomas de muestra de voz que se realizan en un laboratorio de acústica, donde se extrae la muestra de la persona y no se tiene duda de quién está dando esa muestra. También puede ser un elemento de comparación como una audiencia judicial, ya que todas las audiencias pues, se graban, se obtiene la voz de la persona, en este caso de un sindicado, y también puede ser utilizado para un peritaje de cotejo de voz. Lo que se hace en este caso es verificar que las características de una muestra dubitada tengan las mismas características con la muestra indubitada a través de ciertos métodos que más adelante pues vamos a ir explicando. Y lo que les comentaba, ¿verdad? La voz es como nuestra huella, conocida como el voice print. Es el sonido que nosotros producimos a través de la vibración de nuestras cuerdas vocales. Nuestro aparato fonador está diseñado para que cada uno de nosotros tengamos un timbre único e irrepetible. Es posible que sea similar en algunas personas, se han visto en parientes, en hermanos, incluso a veces cuando uno recibe una llamada y piensa que es el papá y realmente es el hermano, se tiende a confundir, pero hay unos rangos
que son diferentes en cada persona, y es por eso que se llama el voice print, porque es irrepetible en las personas. Y esto se debe a nuestro aparato fonador. Todas las personas estamos constituidas, tenemos una misma estructura, pero siempre hay algo que va a cambiar. Nuestras cuerdas vocales, en las mujeres nuestra tonalidad es un poquito más aguda, en los hombres pues es más grave, y hasta la estructura de nuestros dientes hace que cambie nuestra forma de hablar y nuestra tonalidad. Entonces aquí se puede demostrar cómo las cuerdas vocales, si ustedes pueden observar aquí, cuando se abren o se cierran, porque la vibración que estas ocasionan es el sonido que nosotros emitimos. Y ya por medio de lo que nuestro cerebro le dictamina, pues es lo que va a emitir. El lenguaje, que es la facultad que tenemos todos nosotros para comunicarnos, engloba todo lo que nosotros analizamos, ¿verdad? La lengua, que es el signo o el idioma que utilizamos, y el habla, que es nuestra realización física con la lengua. Y en este momento mi compañero les va a explicar la siguiente fase de lo que realizamos en el laboratorio de acústica. Bueno, yo creo que ya Gaby dijo la mayoría, explicó bastante bien, pero vamos a entrar un poquito en materia de en realidad qué es lo que contiene un análisis de cotejo de voz aquí en Guatemala, cómo lo realizamos acá. Hemos homologado técnicas de otros países con un análisis, porque esto no sería fiable. Tenemos inteligencia artificial, tenemos cómo el perito se familiariza con el habla de la persona para poder determinar en cierto momento si este tiene ciertas características que me indican que la voz de esta persona corresponde a la del sujeto en duda, ¿verdad? Entonces, en el laboratorio, dentro de todos los métodos que utilizamos, el principal es ver la utilidad de un archivo de audio. No todos los archivos de audio que entran al laboratorio son candidatos para realizar un cotejo de voz, puesto que entran en juego muchos factores como la calidad del audio, ya que no solamente analizamos la estructura en la que habla la persona, sino también analizamos las frecuencias y las ondas. Entonces, si tenemos un audio de mala calidad, lo que sucede es que al momento, lo van a ver en un momento cuando hagamos la parte práctica del análisis espectrográfico lingüístico, se van a dar cuenta cómo en muchas ocasiones, a pesar de que es la misma voz, la calidad del audio no nos representa de manera fiel estos formantes, que son las representaciones gráficas de la tonalidad de la voz, como muchas veces no es fiel, aunque perceptivamente nosotros sabemos que es la misma persona. Muchas veces en el análisis de frecuencia, en el análisis tonal, presentamos problemas al momento de identificar y obtener un rango que nos puede decir si es o no es. El primer análisis que hacemos en el laboratorio, después de revisar la utilidad del archivo de audio, es un análisis auditivo perceptivo. ¿Qué significa esto? Escuchar el audio o el medio que nos dieron dubitado una y otra vez hasta familiarizarnos con las características de la voz de la persona, porque es la única manera en la que y familiarizarnos con la voz de esta persona. Es lo mismo que les explicaba Gaby. ¿Cómo podemos diferenciar? Muchas veces sí confundimos la voz. Por ejemplo, a mí me pasa mucho con mi papá. A veces yo contesto su teléfono y ¿qué tal, Fito? ¿Cómo estás? Y yo, no, perdón, ahorita le paso a mi papá. Y simplemente con un hola, con un aló, a veces tendemos a confundir. ¿Y cómo entre familiares logramos diferenciar la voz de un papá, de un hermano? Porque desde pequeños estamos acostumbrados a escuchar la voz. Entonces, ¿cómo el perito hace para identificar a los locutores? Simplemente escuchando el audio una y otra vez, es un poquito tedioso, a veces es cansado, no tanto por estar escuchando,
sino por el contenido de los audios que nos llegan. A veces son audios con contenidos un poquito fuertes, ¿verdad? Dependiendo del caso que estemos tratando. Entonces, sí, esa es la primera parte. Pasar una cantidad X de tiempo, la que el perito considere, para familiarizarse con esta voz. Y no solo escuchar el audio que tenemos duda, sino también familiarizarnos con el audio que nos presentan para comparar. Entonces decir, claro, sí, esta característica es la misma que esta persona pronuncia la R de cierta forma, esta persona dice Guatemala así, pero cuando está emocionado la dice de esta forma, porque incluso eso afecta, en nuestro caso, el análisis de ondas y frecuencias, las emociones, la emoción con la que una persona va pronunciando y va hablando, también nos afecta a nosotros, no al momento de hacer el análisis de cómo pronuncia las palabras, sino en tonos. El segundo, una vez que el perito se acostumbra a la voz, se familiariza con ella, y es capaz de decir si es o no es. ¿Y cómo lo compruebo? Porque solo auditivamente es algo bastante subjetivo, cualitativo. En el laboratorio contamos con un programa de biometría de voz que a través de la inteligencia artificial, utilizando algoritmos, puede comparar las características de la voz de una persona en dos audios distintos, comparándola entre ellos mismos y comparándola con un resto de población para descartar que las características de esta persona no se incluyen dentro del resto de la población, pero sí hacen un match con la persona que está en cuestión, ¿verdad? Este resultado lo van a ver más adelante. Tenemos una gráfica ahí donde nos explica en una escala logarítmica qué tanto esta persona coincide con las características o no coincide con las características. Esto la verdad es que es automático. Uno agarra el audio, lo mete al programa y el programa hace todo. Sin embargo, la inteligencia artificial hasta hoy en día y el programa con el que contamos aquí en Guatemala no es lo suficientemente certero para quedarnos solamente con ese análisis y con el auditivo perceptivo para decir, no, esta persona sí es. Entonces recurrimos a más análisis. El análisis espectrográfico. En este análisis nosotros utilizamos el programa PRAT, me imagino que algunos de ustedes lo han utilizado, en el cual nosotros analizamos los formantes de una palabra. Tratamos de buscar palabras similares, que sería lo ideal para poder decir, pronuncia la palabra de esta forma, pero no solo la forma en que pronuncia la palabra, sino también cómo las frecuencias de cada letra, de cada vocal, porque aquí analizamos vocales, no solamente palabras, van coincidiendo en frecuencias. En esto se basa el análisis espectrográfico y el análisis tonal. A través de una computadora logramos establecer cuál es la frecuencia fundamental, o sea, la primera frecuencia que sale de nuestras cuerdas vocales. Para establecer esta frecuencia es la misma. Tenemos un rango ahí de aceptación, de más menos, pero sí, el tono normalmente viene siendo el mismo. Lo damos en frecuencias, en hercios, pero si uno ve el programa y se pone a analizar un poquito más, va sacando notas musicales. Entonces dice, sí, esta persona, la primera nota que saca es un do sostenido, un do sostenido 6, dependiendo de la intensidad con la que esté hablando. Bueno, esto era lo que les decía. En el análisis auditivo perceptivo nos vamos dando cuenta si tiene algún trastorno lingüístico. Esto, cuando presentan alguno de estos trastornos, alguna enfermedad o usan muchas muletillas, es más fácil para el perito poder identificar a la persona. Hay personas que hablan como muy plano, muy general, no usan ninguna muletilla, incluso muchos no tienen ningún acento. Entonces es un poquito difícil ir encontrando por dónde decir sí es la misma o no es la misma persona. Pero, por ejemplo, cuando empezamos a analizar personas de diferentes partes de la República, así va haciendo su acento
Y normalmente así se va reproduciendo en los audios que nos llegan. Entonces es más fácil decir, no, esta persona está más que presa, ¿verdad? En dado caso, en dado caso existiera una coincidencia, ¿verdad? Que vale la pena decir que no todos los audios que entran al laboratorio presentan una correspondencia. Muchas veces también hemos descartado sospechosos que tiene la fiscalía al momento de realizar el peritaje. Estas eran las gráficas que les decíamos. En estas gráficas, en realidad lo que nosotros hicimos, estábamos probando el nuevo peritaje que decía Gaby de mejora y limpieza de audio. Estábamos haciendo una prueba donde había un audio modificado en cuanto a tono, que hay aplicaciones hoy en día múltiples para afectar el tono. Yo estoy hablando acá y de repente estoy hablando acá. Entonces, lo que intentamos hacer fue revertir esta modificación que hicieron y correrla contra un supuesto. Si se dan cuenta, este que está acá, son 33,884, si la vista no me falla. Es la cantidad de veces que pertenece esta persona de la que teníamos duda a él mismo. ¿Cómo lo vemos? Esta gráfica que está acá en verde, lo voy a explicar en esta. Esta gráfica que está acá en verde representa una sola persona, un archivo del que nosotros creemos que es. Y esta curva acá en azul representa el resto de población. El programa biométrico que utilizamos en el laboratorio utiliza muestras de una población en general. Nosotros esta muestra la obtenemos de los distintos trabajadores de INASIF con su consentimiento. Ellos nos prestan su voz para integrarla a nuestra base de datos y hacer que los resultados sean aún más fiables. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esta línea roja de acá es el archivo del cual tenemos duda. Y este archivo se compara con el resto de la población y con la persona que creemos que es. ¿Qué sucede? El programa, a través de los algoritmos, empieza a comparar las características de las voces de las personas, de la persona que tenemos en duda, con el resto de la población, y en este caso lo desecha del resto de la población, metiéndolo con las características de la persona que tenemos en duda. Eso nos da un resultado amplio. Ay, aquí pusimos la misma. Les traía dos gráficas diferentes con dos audios diferentes, donde a pesar de ser la misma persona, no en todos los audios se obtienen las mismas características. Entonces, por eso en muchas ocasiones los resultados que vamos obteniendo van variando entre miles a miles de millones, o puede ser un 10 nada más. Pero eso va a depender de cómo la persona se esté expresando. En muchos audios hay personas que están gritando, a veces hay personas que se acaban de levantar y entonces están hablando así. Y depende de todo esto, es como vamos determinando. El análisis espectrográfico, no sé qué palabra será acá, pero en la prueba que vamos a hacer más adelante, vamos a agarrar una palabra de un audio X que encontramos por ahí en internet y vamos a hacer el análisis de frecuencias y deformantes. En este caso acá podemos ver que se divide en tres formantes. El primero es el que está acá abajo, que al final el resultado es en frecuencias. El segundo y el tercero, no les ahundo más en esto porque más adelante vamos a hacer una pequeña prueba. En el laboratorio lo que hacemos es comparar no solo la forma en la que se ve la onda, sino también la frecuencia más o menos a la que se encuentra para poder dar un match. En este caso podemos ver que esta figura, si lo queremos ver así de onda, es muy similar. Y aunque acá no se ve, seguramente el resultado en frecuencia es el mismo. Y acá no imagino qué palabra estará pronunciando. Ay, ahí dice, perdón. Pero podemos ver que la gráfica cambia y el espectro también. Y ya, se acabó. Vamos a hacer la prueba de los audios con el programa Prat. ¿Quieres?
Voy a reproducir este audio para que escuchen la forma en que esta persona habla. Hasta cierto punto, qué bueno que está pasando todo esto, porque personas entre 20 y 40 años se pueden dar cuenta de cómo estos grupos guerrilleros operan, estos grupos opresores del pueblo, estos grupos que bloquean el desarrollo de un país, y estos grupos que usted está viendo ahorita, guerrilleros, evolucionan a criminales como usted no tiene idea. ¿Y por qué se lo digo? Porque esto ya sucedió en Guatemala en los 70s y los 80s. Estas mismas técnicas eran utilizadas en los 70s y los 80s y eran antihumanas. Agarraban a personas, las secuestraban, tiraban granadas en los restaurantes y los bares, mataban gente a diestra y siniestra, mataban empresarios. A eso evolucionan estos grupos guerrilleros. Es exactamente lo mismo que pasó en los 70s y los 80s, solo que ahora con más gente. Y qué bueno que usted lo está viendo, Chavo, porque a eso podemos llegar si esta situación no toma control. Y aparentemente no quiere tomar control el presidente porque, te voy a contar por qué, le tiene miedo a los derechos humanos internacionales. Lo pueden acusar de genocida, cosa que ya pasó en el pasado. Cuando Ríos Montt vino y limpió Guatemala de guerrilleros, extorsionistas, de este tipo de bloqueadores, de gente que de verdad es gente mala, pues, es gente mala. Y ese tipo de personas no se tocan el alma para prenderle fuego a usted, guatemalteco. Son salvajes. Y Yamatei no quiere hacer nada porque no quiere que lo acusen de genocida, Van a disculpar el contenido, pero era que teníamos para hacer la prueba. Si se dan cuenta, es una voz un poco característica, la forma en que se expresa, cómo desarrolla su discurso. Esto es parte del, sí, el chavo. No todas las personas acá en Guatemala usamos chavo. Chavo es frecuente, pero no todos. Y la forma en que él va desarrollando, la emoción que le pone. Y ahora les voy a poner el otro audio. Sí, me acuerdo cuál es. No me acuerdo cuál era. Este creo. Es que es para... Sí, pero no. Querido guatemalteco, estamos bajo acoso y opresión de grupos izquierdistas extremos y comunistas internacionales utilizando técnicas de guerrilla para amedrentarlo a usted, causarle miedo, temor y desestabilización psicológica. Yo lo exhorto a usted, mi querido guatemalteco, a que sostengamos la calma, mantengamos esta situación lo más tranquilo posible. Esto es responsabilidad del gobierno, ver cómo arregla esto. El mismo gobierno arruinó esto y ellos tienen que ver cómo lo arreglan. Arévalo ha sido un causante directo de estos problemas que usted y yo estamos viviendo hoy, del desabastecimiento a los supermercados, a las gasolineras. Usted, guatemalteco, dése cuenta cómo funcionan estas organizaciones que Arévalo representa. Y mire, guatemalteco, de momento usted y yo estamos solos porque el gobierno aquí no existe. Dese cuenta que el gobierno no sirve para nada. Aquí somos usted y yo, guatemalteco. Y en algún momento nos va a tocar salir a defender a nuestra propia familia. Y usted y yo, guatemalteco, lo vamos a hacer juntos. Si este gobierno no hace nada, usted y yo, guatemaltecos, preparémonos. Ok, un audio totalmente diferente. La persona está más tranquila platicando. ¿Pueden decir si es la misma? No, no es veneno. ¿Roberto? ¿Qué Roberto? No. En definitiva. Ok. Sí, correcto.
Y esa precisamente es la palabra que vamos a analizar, guatemalteco. Seguro. Sí, efectivamente es guatemalteco. Creo que lo usa para hacer énfasis en lo que está diciendo. Sí. Más que nada me siento como sacar una emoción de ti, de tú eres parte de esto porque eres parte del país. Entonces, si tú estás aquí, ajá, tú tienes que actuar, ¿me entiendes? Porque tú eres guatemalteco. Yo soy el dueño de la finca. Exactamente. Sí, ¿verdad? Que suena como los que tienen sus pintas de, mire, chavo, arrégleme esto. Es que Este tipo de análisis que ustedes están realizando acá, nosotros como peritos en acústica no tenemos la capacidad de hacerlo aún. Precisamente en el INASIF existe un laboratorio de lingüística que está compuesto increíblemente por una persona. Sí, la verdad es que este peritaje lingüístico que están haciendo ustedes, ¿no? Lo están haciendo ustedes, yo solo les presenté un par de evidencias. No lo solicitan mucho en Guatemala, no tengo idea por qué. En el INASIF llevamos una serie de correlativos según laboratorio y el laboratorio de lingüística normalmente no tiene muchos peritajes de este tipo. Nosotros nos basamos, como les decía, como peritos en acústica, nos basamos más en ondas y en frecuencias, no tanto a qué quiere decir, por qué lo dijo y a qué se está refiriendo, que va más dirigido a las charlas anteriores que tuvimos, que por cierto, muy, muy interesantes. Y pues al final logramos aprender con Gaby, siento que logramos aprender bastante que nos puede aportar al momento de realizar este peritaje. Entonces lo que vamos a hacer es buscar una de las veces donde diga guatemalteco. Van a disculpar que esto sea repetitivo, pero este es el método que utilizamos. Escuchar una y otra vez hasta encontrar una palabra, definirla e irnos a las vocales y ver cómo las pronuncian. Entonces, Querido guatemalteco, estamos al bajo inicio, acoso genial. y opresión del grupo. Querido guatemalteco. Y si no fallo, aquí dice guatemalteco. Guatemalteco. No fallé. Todo lo que se marca, lo que está más resaltado en color negro, son las vocales. Ustedes lo sabrán mejor que yo. No tengo que explicarles esto, ¿verdad? Vamos a agarrar la vocal E. En este caso, en el laboratorio tratamos de agarrar la I y la E, que son las que mejor nos representan en cuanto a frecuencias y tonos. Aproximadamente su E en el segundo formante tendrá 1800 más o menos hertz, nosotros frecuencia, sí, más o menos. Y si agarramos este audio, y si mi memoria no falla, por aquí al final decía guatemalteco. Para prenderle fuego a usted, guatemalteco. Exacto. Son salvajes. Y Yamatei no quiere hacer nada porque no quiere que lo prenderle fuego a usted, guatemalteco. Si no falla otra vez, aquí dice guatemalteco. Guatemalteco. No fallé. Si se dan cuenta, la forma en que pronuncia acá, guatemalteco, guatemalteco, a nosotros eso no nos sirve. Porque si me pongo a analizar la E, perdón, estamos por acá, es casi 1000 Hz más.
Pero ¿qué varía acá? La emoción con la que él está dando el discurso. Para nosotros esto sería un negativo si nos quedamos únicamente con este análisis. Es por eso que en el laboratorio nos apoyamos con muchos más análisis. Si se dieron cuenta, en el análisis biométrico, las gráficas que les presenté anteriormente, 33,000 y la madre, perdón. Es que se me olvida que estoy frente. Sí, lo siento, se me va. Si se dan cuenta en el otro análisis, 33,000 y algo. Ese para nosotros es un match. Entonces, ¿qué hacemos acá? Normalmente no tenemos solo 2 audios, tenemos 10, 15, 20. Creo que Gaby ha tenido de 100 audios y más para analizar. Entonces, vamos buscando audios donde las características de la voz de la persona sean similares. En este caso, auditivamente, perceptivamente y a través del método biométrico, podemos deducir que es la misma persona, aunque espectrográficamente no. Y pues eso sería un poquito de lo que realizamos en el laboratorio. Sí, efectivamente, como mencionaba Pedro Pablo, nosotros contamos con cierta cantidad de audios para analizar. Sin embargo, en este mismo audio, no me recuerdo muy bien si él mencionó guatemalteco muchas veces. Entonces, lo que se hace también es analizar esa palabra o esa vocal que estamos aislando en ese mismo audio. Y ahí se saca como un promedio de del resultado o del rango de su voz en esa vocal. Entonces, a veces sí nos llega casos de un solo audio dubitado que es mucho más complejo, sin embargo, se realiza. También tenemos casos, como mencionaba Pedro Pablo, he tenido casos de 100 audios que pues sí se tardan muchísimo más porque tenemos que ir analizando vocal por vocal en este método. En los otros métodos pues es un poco más general. Aquí son vocales, en otro vemos frases, en otro vemos la frecuencia fundamental. Pero en el caso de tener o de contar con un solo audio, pues en el mismo audio obtenemos como ese parámetro o ese rango que la persona o el locutor objeto de análisis dubitado tiene, y se hace lo mismo cuando tenemos el audio indubitado. De igual forma, estos audios llegan al laboratorio, como todo es de forma legal, llegan ya sean discos, en USB, en discos Blu-ray, en DVDs, todos en un sobre de embalaje, o si son del método de interceptación de llamadas de la UME, del Ministerio Público, llegan en una bolsa plástica con un número de embalaje de la bolsa, y este va acompañado con una cadena de custodia. La cadena de custodia sirve para resguardar la integridad del indicio. La cadena de custodia siempre va con su indicio, no puede separarse en ningún momento, y cada vez que es trasladada a otra persona, pues la persona firma en una casilla la fecha, la hora, si tiene pues su sello, y si no a mano, el nombre de la persona que lo está recibiendo. Nosotros en el laboratorio tenemos un procedimiento que ingresa por medio de gestión forense. Ellos se encargan de revisar que el indicio cumpla con las características, porque también a veces no firman bien la cadena, colocaron alguna fecha mala, no pueden ir tachones. Entonces, ellos se encargan de verificar esta parte, y luego se traslada al laboratorio de acústica para pues empezar con el análisis según la solicitud del Ministerio Público. En este caso, podemos recibir diferentes audios, interceptaciones de llamadas, grabaciones. Ahora todo está más fácil con un teléfono, con un reloj. Todo se puede, incluso descargan videos, lo que decía Pedro Pablo, que pues nosotros nos podemos hacer como nuestras propias investigaciones, y pues, se descargan videos de
de YouTube, de Facebook, y empezamos como que a hacer esas comparaciones para verificar, pues de manera interna, como parte de nuestro proceso de aprendizaje y actualización, pues vamos haciendo nuestras propias actualizaciones, y todo eso se recibe también en el laboratorio de acústica. Sería. Gracias. Ahorita vamos con las preguntas. Yo creo que los estudiantes, digamos, en lingüística trabajan el PRAT muchísimo, pero digamos el enfoque de la utilidad de una herramienta difiere obviamente del campo de estudio en el que uno esté. Si no es lo mismo que nosotros grabamos con el profesor de la Universidad de Texas por estar jugando, a que nosotros podamos llevar a alguien, como dices tú, al resto de su vida en un bote, ¿verdad? Entonces, digamos, como la cualificación de una herramienta tecnológica, dependiendo de la ubicación y el uso de la herramienta, puede servir desde el oído que ambos tienen desarrollado, porque además tienen gracias de otro lado, por eso no crean que es tan fácil que puedan captar, es porque son músicos. Entonces, el tema es tener desarrollado el oído de una manera muy alta, para poder acostumbrarse a los tonos, o sea, no crean así, no es más, es oído educado en la música. Entonces, también, digamos, lo que no tiene el laboratorio es esta interpretación que hacen los lingüistas y los sociolingüistas, que es diferente. Entonces, esa es la importancia de la interdisciplinariedad. Pero de allá tenemos una pregunta y tenemos a la doctora todavía, Ana Acevedo, que se vincula justamente a este tema. Bueno, primero felicitado por el trabajo que hacen. Creo que es un trabajo hasta cierto punto como manual. Van buscando diferencias ante las limitaciones que tienen. Por ejemplo, las dos grabaciones que presentaron, uno rápido detecta que uno es grabado con un micrófono cardioide y el otro con uno unidireccional. Por eso la calidad de voz que tienen. El cardioide pues sabemos que agarra mucho ambiente y lo contamina. Y el unidireccional fue grabado pues cerrado, un micrófono, aún de esos que van a 25 que tales son unidireccionales y funcionan bien para grabarlo en un teléfono, para redes sociales, que creo que por ahí va el tema, ¿verdad? Y el tema del análisis de frecuencias, imagino que se les ha de complicar porque se mencionó inteligencia artificial. Ustedes tienen un software que lo analizan, pero ¿qué hacer en cuanto nace hace 2 días una aplicación, pues a través de paga, como sea, que tiene 99.5% de efectividad? Entonces, es bien complejo. Entonces, SINASIF como que tiene que irse actualizando pronto, para poder ir atrás de esa inteligencia artificial, que nos trae beneficios, pero mal utilizada también nos va a traer complicaciones. Y que los jóvenes andan detrás de todo esto. A uno le sirve para... Yo edito y manejo mucho el tema de audio, y me encanta el análisis de ondas, los canales, convertir en onda oral para analizar los hercios y todo lo demás, pero sí complica la situación. Entonces veo que les tienen que dar herramientas para ir adelante, porque en casos de investigación, esas pruebas son vitales, como se dice, que se vaya preso, porque él es responsable. Y si no, entonces es fácilmente debatible por un juez, un abogado defensor, esas pruebas. Entonces no se logra, pero los quiero felicitar por el trabajo que hacen, van mano a mano. Entonces, ¿cómo analizar sin audio cuando hay programas que los pueden meter los 100 y les para una característica, pero no las tenemos? ¿Verdad? Entonces, muchas gracias. De verdad que muy bonita la charla. Gracias. Aquí tenemos, y allá después con Carlitos. Solo una consulta. Hay un tema de actualidad con el tema del audio del presidente, por ejemplo. No sé si les llegó eso a ustedes evaluar. Me imagino.